convicción o conveniencia. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? Como si la gente no entendiera lo que tú llevas por dentro. Tu objetivo, tu propósito. ¿Cómo entregar tus dones en medio de un mundo tan egoísta, tan egocéntrico, tan burlón, tan deshonroso? La palabra nos menciona en el Evangelio de Lucas una porción en el capítulo 2, versículo 46 al 49, que Jesús tenía 12 años y se les perdió a sus papás durante 3 largos días. Ahora bien, antes de leer el texto, me lo pueden dejar en la pantalla. ¿Alguien ha tratado con un adolescente? El adolescente tiene un brío importante dentro, ¿verdad? Como caballo, ¿verdad? Desbocado. Me encanta esta porción porque tenemos que tener mucha claridad que Jesús, 100% Dios, pero 100% hombre, de carne y de hueso. Y también tenemos mucha claridad en entender que, con mucha honestidad, había un gran propósito, un fuego dentro de su corazón. Había algo que lo llamaba a hacer algo. Vamos a leer el texto. Y aconteció, Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Esto fue cuando sus papás lo encontraron, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas cuando le vieron. Se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué me has hecho así? Estaban asustados, estaban ellos 3 días sin su hijo adolescente y se les había perdido en una de las ciudades principales. Y ¿por qué nos haces esto? Es la traducción que podemos ocupar ahorita. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que qué? Que en los negocios de mi padre me es... ¿Puedes decir conmigo esta frase? Me es necesario. Una vez más, me es necesario. Una vez más. Ellos, los doctores de la ley, le están haciendo preguntas y están maravillados. Y podríamos pensar que lo que les maravilla puede ser la sabiduría de Jesús, el conocimiento de Jesús. Pero yo creo que no solamente eso les maravillaba a ellos, porque ellos tenían igual mucha sabiduría y mucho conocimiento, sino que había algo en Jesús que ellos no tenían. Y es que había un fuego del me es necesario. Jesús tenía muy claro desde niño la importancia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas os serán añadidas. Me encanta estudiar esto porque una vez que sus padres físicos, María y José, lo están buscando, están preocupados 3 días previos. ¿Por qué nos haces esto? La respuesta de Jesús: ¿por qué me están buscando, mamá? ¿Qué no sabes que yo tengo algo dentro de mi corazón? Y es que todos podemos o sabemos cuidar lo nuestro, nuestros negocios, nuestra economía. En la teoría deberíamos todos saberlo cuidar, pero normalmente hay algo que a veces no cuidamos, y es cuidar la voluntad de Dios en mi vida. El problema es y el principio con el que quiero comenzar es que mientras que primeramente no sea el reino de Dios en nuestra vida, entonces estaremos viviendo por conveniencia y no por convicción. Y quiero dejar asentado algo. ¿Por qué amamos a Dios?
Y seamos honestos. No amamos a Dios necesariamente porque estamos agradecidos con Él, sino amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y ese amor de Dios internamente trae un fuego de necesidad por conocerle más. Algo dentro de mi corazón por acercarme más a Él, por conocerle más a Él, por saber qué piensa, cómo camina, qué haría Jesús, algo dentro. Y esto hacía fuego dentro de Jesús. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me buscan mamá, papá? ¿Qué no saben que el me es necesario está dentro de mí? Ahora bien, Jesús sabía quién era. Y el problema del creyente es que hacemos muchas cosas por inercia, por rutina o por religión, pero no lo hacemos por conocimiento personal, por aplicación personal. Adoramos al Salvador, pero no lo tratamos como nuestro Salvador. Adoramos al proveedor, pero no lo tratamos como nuestro proveedor. Adoramos al Dios todopoderoso, pero no le damos el poder y la soberanía de nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué Jesús no batalló con esto? Porque Jesús sabía quién es Él. ¿Cómo podemos saber quiénes somos nosotros? Nuestra identidad viene de nuestro Creador. Si conocemos más a nuestro Creador, entonces podemos conocernos más a nosotros mismos. Porque el yo soy define nuestra identidad. Primera de Corintios 15:10. El apóstol Pablo lo define así. Dice, pero por la gracia de Dios soy, ¿qué dice? Lo que soy. Y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La vida siempre te colocará en momentos de insuficiencia. La vida siempre te colocará en momentos en donde tú no te sientes suficiente. La vida te pondrá en momentos donde te sientes que no das el ancho, que es demasiado para ti, que no lo vas a lograr. Y lo increíble es que el apóstol Pablo nos está enseñando que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Entonces mi identidad viene de mi Creador. ¿Cómo lo puedo entender mejor? Cuando Dios se describe a sí mismo a Moisés, le dice, yo soy el que soy. ¿Cómo se traduce en el original? El yo soy el que soy es, soy todo lo que tú necesitas. Ahorita lo leímos en el Salmo 23. Yo soy todo lo que tú necesitas. Soy todo lo que tú necesitas ser. Y tengo todo el propósito que tú necesitas tener. El yo soy es el gran yo soy. No es el yo soy, sino el gran yo soy. El problema es que vemos la vida con nuestras fuerzas, no con las fuerzas de Dios. Entonces vivimos para alcanzar dinero, vivimos para comer, vivimos para proveer, vivimos para pagar cuentas, vivimos para ganar dinero, vivimos para pagar la casa, vivimos para pagar la hipoteca y no vivimos por un propósito. ¿Cuál es el propósito? Agradar a Dios. Di conmigo, me es necesario. Hoy me gustaría que dijeras algo. Por su gracia estoy aquí. Ahora di otra cosa. Su gracia es suficiente. Una vez más, su gracia es suficiente. Así que no te preocupes si mañana vas a una entrevista de trabajo. Su gracia es suficiente. Así que no te preocupes si mañana tienes que enfrentar una deuda. Su gracia es suficiente. Así que no te preocupes si la has regado hoy, si la has regado ayer. Porque su gracia es suficiente. Ahora, la gracia no es una licencia para mantenerme en equivocación, pero su gracia
Es su pacto conmigo que el yo soy tendrá misericordia de mí. ¿Te das cuenta que Dios no te ve y no te define por tu pecado, sino Dios te ve y te define por tu propósito? A Gedeón le decía varón fuerte y valiente, y Gedeón estaba escondido. A Moisés le decía hombre con mi carácter, y Moisés bajó de las tablas de la ley y mató a 1000 personas, él solo con su espada. Dios no te ve por tus errores, Dios te ve por tu propósito. Dios te ve porque sabe que todo lo puedes en Él, porque es Él quien te fortalece. Esa es la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos de vivir para conseguir dinero, dejamos de vivir por conveniencia y comenzamos a vivir por convicción. ¿Cuál es mi convicción? Mi convicción es que es necesario estar dentro de mí. Me es necesario hacer la voluntad de Dios. El me es necesario define mi propósito cuando yo me soy hallado en Él. Acompáñame a Lucas 2:49. Y lo leímos al principio. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿Qué no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Está diciendo Jesús: yo sé quién soy yo, y yo sé a qué he sido llamado, y me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Juan 10 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida, ¿te acuerdas? Por las ovejas. Ahora, piensa en esto, voltea para acá. A Jesús nadie le quitó la vida. Jesús entregó su vida por amor. Dice: yo si quiero doy mi vida y cuando quiero la tomo de nuevo. Él entregó su vida por amor. Les platicaba de la película de Mel Gibson, donde él se arrastra hasta la cruz y se pone ahí. Me encanta ese momento, porque se habla de su muestra de amor. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes para qué has sido llamado, cuando tú entiendes tu asignación, cuando tú entiendes tu propósito, cuando tú entiendes el me es necesario, será más grande que tus propias necesidades. Me es necesario alcanzar a mis hijos. Me es necesario cuidar mi matrimonio. Me es necesario cuidar mi familia. Me es necesario que el mundo conozca del amor de Dios. Me es necesario que mis hijos, que mis padres, que la gente que me rodea pueda ver a Cristo en mí. Me es necesario que mi identidad sea marcada por el Padre. Me es necesario que lo que sea que yo viva agradándole a Dios. El doctor Monroe, en su libro El poder de la visión, lo dice más o menos así. Dice que lo peor que le puede suceder al ser humano no es morir, sino morir sin haber cumplido su propósito. ¿Por qué? Porque los cementerios están llenos de canciones que no se cantaron, de sueños que no se escribieron, de libros que no se escribieron, de abrazos que no se dieron, de perdones que no se dijeron. De nada sirve tanto poder si estará sepultado y no lo haremos. Es por eso que Dios odia el desperdicio. Y Dios nos va a hacer entender una y otra vez que necesitamos aprender a aprovechar lo importante y el tiempo. Y que si Él no es el primero en nuestra vida, entonces estaremos viviendo una religión donde aparentamos que le amamos, pero en realidad estamos por conveniencia y no por convicción. Porque Dios no es como nosotros. Piensa en esto. Jesús sabía quién era. Él entrega su vida. Y el Señor lo llama del ser, ¿quién soy?, al hacer. Yo tengo que ir, me es necesario. Es más fuerte eso que está en mí que yo mismo. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos.
Jeremías 20, versículo 9, dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, ¿qué dice? Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Muchos viven según lo que les conviene. Cambian de valores como si fuera a cambiar de plan de celular. Pero quien vive en convicción permanece a pesar de los problemas, a pesar de que sea incómodo. Y dice Jeremías, había decidido ya no hablar, había decidido ya no decir, pero hay algo aquí que es mucho más grande que yo. Es un fuego, me es necesario. Ayúdame, Damián, por favor. Quiero llevarte un punto. La conveniencia siempre nos llevará al placer, pero la convicción siempre nos llevará al propósito. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué venimos esta mañana a la iglesia? ¿Por qué me están escuchando? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué servimos? Si nuestra respuesta no es una convicción de cumplir el propósito de Dios, cualquier otra respuesta está equivocada. Porque estaremos viviendo una religión de conveniencia y no una relación de convicción. Porque hay algo dentro de mí que me atrae, que me atrapa, que me jala, que me impulsa. Es algo mucho más grande que yo mismo. Es algo mucho más fuerte que mis propias necesidades. Es algo más grande que mi placer. Es algo más intenso que lo que yo pueda necesitar. Jesús se desvió 35 kilómetros para ir a Samaria, a un lugar en donde la gente de ahí estaba peleado con su familia. Los samaritanos no querían a los judíos. Él fue y se desvió 35 kilómetros y no importaba que él tuviera hambre, mandó a los discípulos que tenían hambre por comida. No importaba que él tuviera sed, mandó a que la mujer pudiera sacar agua para él. No importó nada, él tenía una cita divina. Él tenía una cita divina y dice: me es necesario ir a Samaria porque en ese lugar hay una mujer que el Padre me ha enviado a enseñarle a adorar. Y el mundo va a conocer esta historia cientos y cientos años después, de cómo el amor del Padre es suficiente para transformar una mujer que llevaba 5 divorcios, había fracasado en la sociedad, estaba sola, iba a sacar agua no cuando todas las demás iban, porque la habían rechazado. Pero Jesús no la rechazó, le era necesario ir con esa mujer. Jesús le dice: mujer, ¿por qué peleas? Yo no soy como todos. ¿Por qué discutes? Y le dice: si tú supieras quién, si tú supieras quién soy yo, tú
me pedirías del propósito que yo tengo para tu vida? El agua que tú tienes ahorita en tus manos te puede saciar tu sed un instante, pero el agua que yo tengo para darte es un agua que será tan fuerte en tu es necesario. Es un agua que brotará tan intensamente dentro de tu corazón que aún en tu enfermedad vas a salpicar para vida eterna. Aún en tu necesidad vas a salpicar a los demás con mi amor. Aún en tu inconsistencia yo me voy a hacer fuerte en ti. El problema es que no le reconocemos como Él es necesario. Él me es necesario, me da el foco. Él me es necesario, elimina distracciones. Él me es necesario, me enseña a discernir entre lo bueno y lo correcto, entre la oportunidad y mi propósito. Quien vive persiguiendo la oportunidad, nunca nada será suficiente. Te lo voy a decir una vez más porque esto es poderoso. Quien vive persiguiendo la oportunidad, nunca nada será suficiente. Piensa en esto, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? Mucho es suficiente. Y a menos de que le conozcamos y reconozcamos a Él como lo suficiente, entonces viviremos plenos. El Evangelio de Lucas, la semana pasada les hablé un poco de esto. Jesús fue y se encontró un muchacho subido en un árbol. ¿Por qué ese muchacho se subió en ese árbol? ¿Por qué Zaqueo buscó un árbol suficientemente alto para ser visto? ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a hacer eso? Él me es necesario. Él lo tenía todo. Zaqueo era un hombre que tenía todo, pero había algo que le faltaba y lo encontró en Jesús. Se subió a ese árbol y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate y ven, porque me es necesario ir a tu casa. Qué preciosa historia. Está Jesús en el Getsemaní, y de esto también te prediqué la semana pasada. Y Jesús en el Getsemaní está lidiando entre lo que Él necesita y su propósito eterno. Y entonces tiene una oración increíblemente honesta con el Padre y le dice: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque me es necesario cumplir mi propósito. Con esto cierro. Cuando nos dijeron del cáncer de mi esposa, comenzamos a consultar y a ver qué podíamos hacer. Obviamente, demasiadas voces alrededor, que este medicamento, que esta alternativa. Y Dios nos llevó a buscar a unos doctores y comenzamos con esta historia de operar, quitar. Ya saben, Osmara ya se los platicó.
Entonces, lo que a mí me tocaba es ver la parte económica. Y para los que no saben, todos los recursos oncológicos lidias con la necesidad del tiempo. El tiempo es importante para que no se convierta en un problema que después no puedas con él. Entonces inmediatamente me puse a buscar y a hacer cómo íbamos a hacer para poder proveer todo eso. Y en ese momento se me nubló la mente y comencé a generar: puedo hacer esto, puedo vender esto otro, puedo viajar, ir, hacer, puedo puedo hacer. Y de pronto me encontré súper lleno de actividad, pero súper vacío de propósito. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta que a veces, aún teniendo todo el conocimiento que quieras tener, sabiéndose todas las canciones y sabiéndose toda la escritura, aún tu necesidad te puede jugar una mala pasada. La necesidad es tan complicada que te puede llevar a buscar el recurso y dejar de buscar al proveedor de ese recurso. Yo ya entendí algo. Y Dios esto lo trató conmigo con tanto amor. Y llegó un momento donde me dijo: Josué, ¿qué no te das cuenta? De que Él es necesario, te lleva a entender el propósito, no a suplir la necesidad, porque yo soy el único que suple las necesidades. Y yo te quiero hablar honestamente, que a mí me pasó esto. Yo quiero guiarte el día de hoy a entender que el gran yo soy es suficiente para suplir nuestras necesidades. Él no es ajeno a nuestro dolor. Él no es ajeno a nuestra situación. Él no es ajeno a nuestra enfermedad. Él no es ajeno a nuestros pensamientos. Él no es ajeno a nuestra situación. El yo soy quiere suplir toda necesidad que hay en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Pero es necesario quitar nuestros ojos del recurso y ponerlo en el único que nunca falla, que nunca falta, el único que siempre estará con nosotros. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es poderoso. Su nombre es el yo soy. Su nombre es Jesucristo.